En la vida enfrentamos distintos procesos de crecimiento personal. Uno de los procesos de crecimiento personal que más logró tener un impacto en mi vida fue tener la capacidad de aprender a perdonar. Normalmente, en nuestro crecimiento, en nuestra infancia, en nuestra vida adulta, nos enfrentamos con situaciones las cuales nos hacen adquirir rencor por otras personas, adquirir rencor por parejas que pasaron por nuestra vida, incluso rencores con nuestros propios padres. Este tipo de rencores lo único que hace es llenarnos de rencor, llenarnos de odio, llenarnos de sensaciones y de pensamientos que no son nada productivos si están buscando tener una vida extraordinaria. Y dentro de eso, hace unos días me hacían una pregunta y era ¿por qué es tan importante el perdón? Y hay ahí un montón de variantes. Principalmente para mí personalmente, y es lo que les quiero transmitir en este video, el perdón tiene una connotación muy profunda. En mi experiencia personal, el perdón lo que hizo fue tener una mente más libre, tener un pensamiento mucho más flexible y vivir una vida mucho más en paz. ¿Qué sucede? Hay 4 tipos principales de personas que tenemos que perdonar a través de nuestra vida. Está el perdón a nuestros padres, está el perdón a nosotros mismos, está el perdón a nuestras parejas pasadas y está el perdón a todos los demás que nos hicieron cualquier tipo de situación que nos hizo que tuviéramos algún tipo de rencor con este tipo de personas. Este tipo de información la saqué de este libro que se los recomiendo muchísimo, se llama Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, y habla específicamente del poder del perdón. Voy a enfatizar mucho en el tema del perdón a los padres. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros le exigimos perfección a nuestros padres, pero no analizamos que nuestros padres vienen de una crianza de personas que probablemente tenían errores en su crianza y los criaron a ellos. Entonces nosotros siempre queremos exigirle perfección a nuestros padres, queremos que nuestros padres sean lo mejor en todo. Incluso hay momentos donde nosotros tenemos rencores con nuestros padres y ellos ni siquiera son conscientes de esas acciones. En este libro que les estoy comentando hay un ejemplo de una persona que vivió con rencores con su padre 20 años, lo odiaba, lo detestaba, decía que el padre era lo peor que él tenía porque en una situación, cuando él estaba muy pequeño, el padre le pegó. ¿Qué sucede? Que esta persona vivió retiros espirituales, talleres de crecimiento personal, de coach, un montón de talleres y de prácticas que realizó para poder superar estos traumas, digámoslo de esa manera, que tenía, y llegó el punto donde él tenía que enfrentar a su padre. Sucede que él viaja, se traslada de una ciudad a otra a decirle al padre que él lo perdonaba por todo lo que le había hecho. Cuando estaba enfrente de su padre, él le dice: padre, yo te perdono porque en tal ocasión tú me hiciste esto, me pegaste, me maltrataste y yo toda la vida tuve rencor por eso. Adivinen qué le respondió el padre: yo no me acuerdo de ese día. Lo único que yo recuerdo es que yo tenía que corregirte por acciones que tú estabas haciendo que no me parecían. Entonces eso es muy profundo porque si se dan cuenta, esta persona demoró 20 años teniendo rencores con sus padres, con su padre específicamente, y para el padre no significaba nada. O sea, la única persona que se estaba haciendo daño con este tipo de rencores era esa persona, o sea, tú mismo. Les voy a mostrar una frase que está en este libro que a mí me gustó muchísimo. La frase es la siguiente. Dice así. Listo. Aquí hay un punto clave. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron contigo con lo que eran y lo que tenían. Eran producto de su propia infancia y crianza. Tus padres fueron a su vez producto de su educación por parte de sus propios padres. En cada caso no podrían haber hecho otra cosa que lo que hicieron. No podrían haber criado a sus hijos de manera diferente. Simplemente no sabían cómo hacerlo. Tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían en la cabeza. Debes darle gracias porque te criaron, debes darle gracias porque te tuvieron con vida el tiempo necesario para tu evolucionar y poder enfrentar la vida. Ponte a investigar, indaga en el pasado de tu familia, de tus padres, y te darás cuenta que hay ataduras, que hay patrones de conducta que ellos traen del pasado y tú tienes que romper con esas cadenas
hacer un molde diferente para ser una persona altamente funcional. Otro punto fundamental es tener la capacidad de perdonarte a ti mismo. Cuando tú te perdonas a ti mismo, estás evolucionando. Te voy a poner un ejemplo. A veces vivimos atados a rencores propios por acciones que cometimos en el pasado. Sucede que esas acciones que nosotros cometimos, o lo que haya pasado, fue hace aproximadamente 5, 6, 7 años atrás. La persona que en este momento está viviendo estas situaciones es otra totalmente diferente a esa que hizo esas acciones hace 5 años. Estoy totalmente convencido que en el nivel de pensamiento que estás en este momento, nunca serías capaz de hacer o de cometer ese error que cometiste en el pasado. Por eso también tienes que tener la capacidad de perdonarte, tienes la capacidad de entender que todo lo que pasó ya quedó en el pasado. Tienes que tomar son acciones para enmendar esos errores, tienes que tomar esas acciones para evolucionar, y eso hace parte del crecimiento, perdonarte a ti mismo. Entonces la invitación, muchachos, es que cuando tú perdonas a alguien no significa que tú estás olvidando lo que pasó. No significa que tú estás ignorando los hechos que ocurrieron. Cuando tú decides perdonar a alguien, cuando tú decides tomar la decisión de quitar ese rencor de tu corazón, tú lo que le estás demostrando al mundo y a esa persona es que tú eres una persona madura y altamente funcional. Y que a pesar de que pasaron esas circunstancias, tú tienes la capacidad de perdonarlo y de que él tenga la capacidad de seguir adelante sin ningún tipo de rencores. Ahí vienen un montón de situaciones, porque cuando tú vives con rencor en tu corazón, por lo general eres una persona amargada, eres una persona que le estás echando la culpa de todo lo que pasa a tu alrededor a esas situaciones que viviste del pasado. Tienes que tener la capacidad de mirar todo desde otro punto de vista. ¿Por qué viviste esas situaciones? Porque te aseguro que todo lo que has pasado en tu vida te preparó, te capacitó, te convirtió en la persona que eres ahora mismo. Y esa persona, si tú aprendiste de esas lecciones, ejemplo, si tú fuiste una persona que fuiste maltratada o maltratado, tú tienes la capacidad de discernir e identificar las personas que no le hacen bien a tu vida. Entonces eso es una enseñanza que la misma vida te dio a ti. De ahí en adelante vienen muchísimas enseñanzas. Y perdonar a todas las personas a tu alrededor que pudieron haberte hecho algún daño, incluyendo a tus parejas pasadas. Aprende a perdonar, aprende a entender que todo lo que sucedió hizo parte de un proceso de crecimiento. En el libro hay un ejercicio donde dice que tú, si tienes o sientes la necesidad de cerrar ciclos, puedes comunicarte con esa persona, enviarle un mensaje de texto, enviarle un correo, una carta, un video, donde tú manifiestas el sentimiento que tienes en este momento y la necesidad y el deseo que tienes de perdonar y tener una vida en paz y tranquila. En conclusión, el perdón lo único que va a traer a tu vida es tranquilidad, paz, una emoción sana. Y cuando tú eres una persona sana internamente, puedes empezar a dar amor, puedes ayudar a las demás personas a perdonar, puedes ayudar a todas las personas que te rodean a que cambien por medio de tu testimonio, por medio de tu mensaje. Este video lo quise hacer para compartir procesos que he vivido personalmente y que me han permitido tener una vida plena, una vida en paz, unas relaciones sanas con mis padres, con mi esposa, con mi familia, con mis amigos. Les voy a dejar una lista de reproducción que habla del poder del perdón. No está de más decirles, suscríbanse, no olviden darle like a este video y nos vemos en un próximo video.